خد الشم تهتي مرشود نعم سيارة. Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo. Hoy nuestra protagonista es una mujer, Claudia Procula, también llamada Procla. Incluso los primeros cristianos la llamaban Santa Claudia Procla. De todas maneras, a lo largo de esta historia lo descubriremos. Me gustaría antes que nada dedicar este programa a todos vosotros, los que estáis en directo, los que lo veréis después en diferido, pero dedicárselo especialmente a las mujeres y sobre todo a las que son madres. Seguirme en esta historia porque creo que va a ser muy especial. Comencemos con el programa. Por intervención de Sejano era el prefecto del pretorio, muy amigo, íntimo amigo y confidente de Tiberio César, a Poncio Pilato lo destinaban a Judea, algo que a su esposa Claudia no le gustaba en absoluto. Ella quería que Poncio Pilato continuara en Roma en su carrera militar y ascender dentro del organigrama del Imperio Romano y llegar a ser un gran senador y, ¿por qué no?, intentar ocupar los primeros puestos. Sabía Claudia que si trasladaban a su esposo, esas posibilidades quedarían menguadas. Lo cierto es que no tuvieron más remedio que aceptar el tenerse que marchar de Roma y fueron a Judea. En primer lugar estuvieron en Cesarea y posteriormente se trasladaron a Jerusalén, a la fortaleza Antonia. En la fortaleza Antonia, Pilato tenía su despacho, pero también tenía sus aposentos privados, donde estaba con su mujer. Pues, dicho esto, trasladándonos a la última semana de vida de Jesús, cuando entró en Jerusalén, 2 días después, María, su madre, sin que Jesús lo supiera, se dirigió a la fortaleza Antonia para hablar con Claudia, con la esposa de Pilato. La intención que tenía María era ella presentía que su hijo iba a pasar un mal momento, incluso corría peligro, y lo que pretendía María era entrevistarse con Claudia a ver si de alguna manera podía evitar la condena de su hijo. Y si no es así, por lo menos tener la posibilidad de vivir la pasión de su propio hijo y ella poderla vivir al lado de él. Claudia conocía, había escuchado hablar de Jesús. E incluso le dijo a María que sus enseñanzas eran estupendas, maravillosas, e incluso iban en contra de aquellos enemigos de su esposo, como era, por ejemplo, fariseo o saduceo. Le dijo: tú tranquila, María, que a tu hijo no ha hecho nada malo, no le va a pasar absolutamente nada, y si le ocurriera algo, yo hablaré con el hombre de confianza de mi esposo, Quinto Cornelio, para que tú puedas vivir los momentos más angustiosos al lado de él, pero tú puedes estar tranquila. Bien, pues la noche que fue apresado Jesús en el Monte de los Olivos, fue primero a casa de Anás, después a Caifás. Por la mañana muy temprano, Claudia no paraba de dar vueltas en la cama, sudando, nerviosa, estaba impaciente. Se despertó, miró hacia el lado y no encontró a su esposo, se frotó los ojos varias veces, estaba nerviosa, estaba perdida. Se levanta, escucha un murmullo exterior, y desde sus aposentos al pretorio había una cortina, una gran cortina. Abrió sigilosamente la cortina y se encuentra a su esposo en medio del juicio a Jesús diciendo: yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y todos gritaban al unísono: crucifícale, crucifícale. En esos momentos Claudia vio un mensajero de su marido, lo llamó
y le dijo: dile a mi esposo que deje en paz a ese hombre, que es un santo varón. Y esta noche lo he pasado muy mal por su causa. El mensajero se acerca a Pilato, se lo dice al oído, él vuelve la cara y ve entre las cortinas a su esposa. Pilato se vuelve a la multitud y dijo: voy a hacer una cosa, y es una decisión inamovible. Lo mandaré a azotar y lo dejaré libre. Se llevan a Jesús los guardias, viene Pilato, se acerca a su esposa y le pregunta: a ver, me ha dicho el mensajero que has tenido un sueño. ¿Cuál ha sido? Tened en cuenta que los romanos le daban mucha credibilidad a los sueños, y además Pilato era muy supersticioso. Pues dejemos pendiente el sueño de Claudia y después lo retomaremos. ¿Por qué? Porque Jesús va camino hacia las caballerizas para ser flagelado. Gracias a Claudia, María pudo estar presente cerca de su hijo, aunque él no lo sabía. De todos los utensilios que tienen los romanos para flagelar, ellos escogieron para Jesús el peor de todos, el flagum taxilatum. El flagum taxilatum era una empuñadura de cuero, 3 tiras de cuero, en medio huesos de carnero y en la punta bolas de acero. Ya os podéis imaginar. Os digo más, el populacho romano, al flagum taxilatum, le llamaban el escorpión, del dolor tan abrasador en cada uno de los golpes. Pues María estaba allí. María se escondió en el claustro detrás de una columna y curiosamente llevaba en su mano un lienzo blanco. Llegaron los 2 magistrados llamados líctores, hombres sádicos de la tropa romana. Desnudaron completamente a Jesús. Lo ataron con las manos extendidas en un poste bajo, en máxima extensión, y claro, como ellos eran unos doctos en la materia, sabían perfectamente que era más cómodo golpear de arriba abajo que en línea recta. En esos momentos, un líctor colocado a la derecha, el otro a la izquierda, lanzaron los primeros golpes. Los primeros golpes, para que Jesús cayera al suelo, fueron a los testículos. Ese hombre se derrumbó. Las nalgas le golpearon varias veces en el abdomen. Jesús estaba en el suelo, sangrando. En cada golpe, su madre quería estar cerca de su hijo, lo sentía como ella, como si lo recibiera ella, agarrada fuertemente a un pañolón blanco. Tan duro fue ese castigo que los 2 líctores se cansaron, perdieron eficacia en los golpes y vinieron otros 2 a sustituirle. Y seguían pegándole, seguían golpeándole, hasta un total de 240 impactos recibió ese hombre. Jesús a punto estuvo de perder la vida en la caballeriza de la fortaleza Antonia, llamado Litóstofo. A punto. Lo recogieron, lo llevaron por el suelo hacia una esquina en donde se burlaron de él con una corona de espina. Fue el momento en que María, con ese paño blanco que tenía, corrió. Toda la sangre estaba desperdigada por el litósofo y ella secaba con el lienzo la sangre de su hijo. ¿Por qué? Porque ella estaba recogiendo el alma de Jesús. Para los judíos, y María lo era, la sangre simbolizaba el alma. Dicho esto, retomemos, porque durante la flagelación
Pilato estaba hablando con Claudia y lo dejamos pendiente. Pilato le volvió a preguntar, a ver, ¿qué es lo que has soñado? Y Claudia le responde, ha sido terrible la primera parte, horrorosa. Hubo una guerra entre la luz y las tinieblas. Los lobos contra el cordero. Los búfalos contra el león. La cara del cordero y la del león era la de ese hombre que has mandado flagelar. Y las caras de los lobos y búfalos, de los que están ahí en el patio, dando voces, gritándole y odiándole. Una batalla muy cruenta, cruel. Y tú, mi querido esposo, estabas allí, ¿sí? Pero estabas en la penumbra, estabas permitiendo que los lobos y los búfalos se ensañaran con ese hombre. De buena primera se cubrió todo de sangre. La tierra estaba cubierta de sangre y hubo una gran oscuridad. Y en la penumbra de las entrañas de la tierra empieza a salir una luz cada vez más fuerte, una luz más brillante, hasta tal punto que te cegaba y ocultaba la luz del sol, superaba la luz del sol. Y unos coros que al unísono cantaban, Pilato creía entender que cantaban en hebreo, griego y latín y en otros idiomas. Y estos coros cantaban constantemente la palabra santo, 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 repetidamente. La luz se volvió la tierra llena de luz, hermosa, y fue como un amanecer nuevo, como una vida nueva. Fue cuando me desperté, intenté frotarme los ojos varias veces y seguía viendo esa luz. Y al llegar a estas cortinas, tú estabas sentenciando a este hombre, por el cual yo he sufrido esta noche. Pilato la miró. No sabemos si le hizo caso o no a ese sueño, pero se dio media vuelta. Y por el pasillo del fondo, desde las caballerizas, venía ya Jesús, después de haber sido flagelado. Prácticamente no podía andar. Un reguero de sangre. Cuando Claudio vio aquello, se desmayó. Acto seguido, la sirvienta la reanimaron, ella se incorporó y lo último que vio fue a su marido lavándose las manos, diciendo: yo no soy responsable de la muerte de este inocente, y escuchando a la multitud diciéndole: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Claudia se acicaló, salió corriendo y se camufló entre las mujeres que seguían a Jesús. Y en los 600 metros desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota, hay un momento que Jesús le dice a las mujeres: mujeres, no lloréis por mí, más bien llorad por vosotras y por vuestros hijos. Una de las mujeres, tapada, era Claudia. Jesús subió al Gólgota, ella lo vio desde lejos, sintió tranquilidad cuando a los pies de la cruz, gracias a la orden y al permiso que consiguió, María y Juan estaban al lado de Jesús. Volvió a sus aposentos de la fortaleza Antonia, se acostó, no quiso levantarse más, pero a la hora nona, es decir, el domingo, había transcurrido 2 días, el tercer día domingo, a la hora nona, es decir, a la novena salida del sol, a las 3 de la tarde, se despierta porque escucha un murmullo y 2 guardianes están hablando con su esposo y le dicen: aquel hombre
que mandaste crucificar ha desaparecido del sepulcro, no está. Lo estamos buscando y no lo encontramos. Claudia, detrás de las cortinas, cuando escuchó aquello, recordó el sueño, pero la segunda parte, el nuevo amanecer. Ella sintió en su corazón que Jesús había resucitado, y no solo eso, sino que le había dado una nueva vida. A partir de ahí, en el año 36, a Claudia le perdimos la pista. La suerte de Claudia Prócula, igual que de Poncio Pilato, no es otro sino haber vivido en la época del Maestro de Galilea. En base a estos documentos que tenemos y la reconstrucción de esta historia, los primeros cristianos la consideran como santa a esta mujer. Por ejemplo, la Iglesia ortodoxa oriental celebra el día de Santa Claudia Prócula el 27 de octubre. Y los coptos, la Iglesia ortodoxa de Etiopía, lo celebran el 25 de junio. Sin más, estoy a vuestra entera disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias. ¿Se arrepintió Claudia de su traslado de Roma a Judea? Pues al principio no quería ir, como he comentado en la conferencia, porque lo que quería era el ascenso de su marido, y la única manera era estando en Roma, no exiliado, por llamarlo de un modo, en un territorio como era tan conflictivo como era Judea. Como historiador no te puedo decir cuál sería su sensación, la verdad, pero después de haber conocido a este hombre, quizás, si estuviera aquí ahora mismo Claudia, nunca se arrepintió de haber estado en Judea. ¿Claudia estuvo presente en las prédicas de Jesús por Israel? No, según los manuscritos, a ella le informaron de las prédicas de Jesús por Israel, pero en ningún momento aparece la esposa de Pilatos en ninguna de las intervenciones de Jesús. Quizás su informante más fiel o fidedigna sería la mujer de Cusa, el administrador. ¿Podían los familiares o allegados a los condenados a crucifixión estar cerca de ellos o al pie de la cruz? No. Los romanos prohibían que los familiares estuvieran cerca de los sitios de ejecuciones, más que nada para evitar tumultos y que no se acercaran los familiares, que le organizaran problemas, ¿no? Los romanos lo que no querían era problemas, lo que hacían era, ellos se defendían muy bien, había una defensa típica romana que era la tortuga, en donde ponían las lanzas, los escudos y cubrían como si fuera un caparazón de tortuga. Ellos protegían la zona de ejecución. ¿Qué ocurrió con María? Que Claudia intervino por María, habló con Quinto Cornelio para permitirle entrar y estar cerca de los sitios de ejecución, como así estuvo en el litóstrofo con la flagelación. ¿Por qué a Claudia, su esposo Pilato, no le hizo caso cuando le narró el sueño? Pilato ya en el programa lo vimos en su día. Pilato no vio culpa, también era muy supersticioso, pero lo cierto es que Pilato lo que quería era salvaguardar su puesto ante el César. Y el motivo fue fundamentalmente porque provocaron, sobre todo José de Caifás le dijo a Pilato que o condenaba a este hombre a la crucifixión o le escribían una misiva al César diciendo que está dejando libre a una persona que va en contra del Imperio Romano. Ese fue el motivo. Se acobardó, realmente. ¿Cuándo conoció Claudia a la madre de Jesús? ¿Cómo se hicieron amigas? ¿Y cómo fue su relación tras la muerte de Jesús? Bueno, tras la muerte de Jesús no tenemos más datos. Ya llegaremos al programa de María, porque, bueno, lo adelanto y lo veremos en ese programa. Según los testimonios y lo que escribieron acerca de María, ella murió 2 años después de la muerte de Jesús. Jesús murió en el año 30, Claudia estuvo hasta el año 36 en Judea. Por lo tanto, ya María
no estaba en el mundo. Ciertamente se hicieron amigas, no me he podido extender por el tiempo que tenemos en el programa, cierto es, porque tuvieron un diálogo muy fluido, las dos. Cuando María fue a Jerusalén, a la fortaleza Antonia, a hablar con Claudia, ahí nació esa amistad. En ese momento le pidió varios favores María, ella se lo concedió y hablaron de su hijo. Hablaron de Jesús de Nazaret. Ahí es cuando nació la amistad. No tengo constancia de que antes tuvieran algún tipo de relación. Si Claudia no se separó de su marido, pese a ser responsable de la muerte de Jesús, ¿por qué algunas partes de la Iglesia la nombró santa? Bueno, precisamente porque la Iglesia, si hablamos de la Iglesia católica, solamente tenemos el sueño de Claudia mencionado en un párrafo muy cortito en Mateo, nada más. Existen una serie de manuscritos antes del Concilio de Nicea, que los primeros cristianos lo utilizaron, como por ejemplo, la intención de intentar salvar a Jesús, la amistad de Claudia con María, y eso fue lo que proporcionó, bueno, lo que logró el que lo subieran a los altares. Los cristianos tienen varias ramas, están los cristianos ortodoxos, los anglicanos, los católicos. Los dos, digamos, grupos de cristianos, además son los primitivos, que le hicieron santa, fue la iglesia etíope, que también llamada Vinicia o Copta, y la iglesia oriental. Si Prócula tuvo un sueño en el que decía que si Jesús moría sufriría mucho dolor, ¿por qué no convenció a su marido para que no lo mataran? Bueno, ella lo intentó. Ella lo intentó porque en ese sueño se lo dijo a su marido, precisamente porque su marido, aparte que los sueños, como he comentado en la exposición, eran muy importantes, le daban mucha credibilidad. Los romanos, su marido era muy supersticioso. De hecho, cuando mandó el mensajero detrás de la cortina y le dijo, dile a mi marido que deje en paz a este hombre, porque es un santo varón, es una forma, ya lo intentó, pero al final el que tiene la última palabra fue Poncio Pilato y se acobardó en el último momento ante las amenazas de los sumos sacerdotes. ¿Quién cogió el madero, clavos de Jesús y lo guardó? Bueno, de eso hay muchas cosas, digamos, hay muchas tradiciones, leyendas. La que más se nombra siempre es la mujer de, lo que pasa es que fue mucho más tardío, la madre de Constantino I el Grande, Helena, subida a los altares por la Iglesia Católica, Santa Helena. No tengo constancia de que, por ejemplo, en el caso de Claudia, cogiera el madero o los clavos de Cristo. Sí es cierto que todos los que morían, pues lo echaban a una fosa común, incluso en esa fosa caían los clavos. Y caía el madero, el patíbulo llamado, que es el madero horizontal, el vertical, era el que estaba fijo siempre. ¿La sangre significaba alma? Efectivamente, ese fue el motivo por el cual María, cuando acudió al litóstrofe, después de la tremenda paliza que recibió Jesús en la flagelación, ella aprovechó para, una vez que se llevaron a su hijo, para recoger la sangre, en un gesto de limpiar el suelo, pero realmente limpiar el suelo de la sangre de su hijo, porque para los judíos la sangre era el alma, como para muchas otras culturas. ¿Por qué los evangelios no hablan de este personaje? ¿La Iglesia Católica la reconoce de alguna manera? La reconoce muy bien en Mateo, pero es que en Mateo no viene su nombre, tampoco. Viene, mira, el nombre de Claudia Prócula viene en las actas de Pilatos y en manuscritos independientes que se escribieron del siglo II, siglo III. Entonces, pues bueno, la Iglesia no tiene en los evangelios elegidos en el Concilio de Nicea en el 325, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, prácticamente ahí se cogen en la Iglesia Católica los mensajes de Jesús, pero este tipo de personaje pues no aparece, y en Mateo, ya digo, si lo buscáis no encontraréis el nombre, porque no viene. ¿Claudia no se enfadó con su marido? En el manuscrito los manuscritos que aparece hasta de Pilato, no, pero sí aparece una carta que le escribió Pilato a Herodes Antipa, hablando del sueño que tuvo la mujer y que no le hizo caso.
Ahí sí, parece, por esa carta, podemos presumir que hubo una discusión posterior. De hecho, ella cuando ocurrió lo que ocurrió, vio que ya estaba condenado y se camufló, por llamarlo de un modo, entre el grupo de mujeres y siguió a Jesús hasta el Gólgota, hasta el Calvario. Ella llegó a la fortaleza de Antonia y prácticamente no tenía intención de hablar ni siquiera con su esposo, aunque sintió una felicidad enorme cuando se enteró que aquel hombre ya no estaba en el sepulcro. ¿María murió como cualquier mortal o ascendió en cuerpo y alma? Bueno, ya lo veremos, con vuestro permiso, ya lo veremos en el programa de María, que le dedicaremos, bueno, María le podemos dedicar 3 programas, porque tenemos su infancia, tenemos María adulta y la María de la Pasión y los momentos finales, que es su muerte. No darle un tema acontecimiento, pero lo veremos, seguro. La vida y sacrificio de Jesús solo se entiende si se conoce la ley y costumbres judías. Sí, es que, a ver, Jesús nació en una zona judía, era un judío más, las costumbres judías. De hecho, Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, siempre se lo había comentado, que él no había venido a acabar con la ley, sino todo lo contrario. Respetaba la ley de Moisés, respetaba las costumbres judías. María era una mujer, sus padres, Joaquín y Ana igual, eran judíos. Entonces, pues bueno, todo está basado en las más de 700 leyes judías que tiene el Levítico y el Deuteronomio, que son los libros por los cuales se guiaban. ¿La Iglesia Católica ha ocultado total y parcial la historia de Prócula? Bueno, ocultarlo, la palabra apócrifo significa oculto. Si lo tenemos en cuenta así, cuando nació la Iglesia que conocemos católica, que fue en el Concilio de Nicea, fue el primer Concilio de Nicea en el 325, cierto es que con Constantino I el Grande, ahí estaba presente Eusebio de Cesarea y Osio de Córdoba. Sí es cierto que se acordaron los evangelios que actualmente conocemos y se denominan canónicos. El resto se dijo que se ocultara. De ahí viene la palabra apócrifo. Apócrifo no significa falso. Y de hecho, los apócrifos, la gran mayoría de ellos, no son heréticos. ¿Por qué? Porque forman parte de la tradición piadosa. Lo cual, si hablamos que la Iglesia en su día no aceptó este tipo de documentos, pues sí, se mandó a ocultar. De todas maneras, cierto es que la Iglesia Católica aprovecha lo realmente revolucionario de Jesús de Nazaret en su prédica, que es su mensaje. Y quizá queda en segundo plano personajes como Claudia, como Melchor, Gaspar o Baltasar, Dima o Gesta. Para eso estoy yo aquí, en el viaje en el tiempo, para darle ese sitio a esos personajes. ¿Por qué la Iglesia esconde tanto o tanta historia? Bueno, porque yo, a ver, no podría tener cabida todo, quizás, todos los libros, ¿no? Dentro del canon. Pero no hay nada malo y más que ocultar, es decir, bueno, vamos a seguir una línea litúrgica. Es que antes del Concilio de Nicea, los manuscritos que se elegían eran aleatorios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y había infinidad de ellos. De hecho, podemos escribir un libro sobre Claudia, tranquilamente. Si nos atenemos a lo que aparece en los evangelios canónicos, con Claudia tenemos para una frase, claro. Pero no sé el motivo, quizá algún día se reivindiquen a estos personajes. Y si no se reivindica, vuelvo a repetirlo, para eso estamos nosotros. ¿Se sabe el por qué la Iglesia Católica la ha ocultado? No, y tampoco se puede formular. La Iglesia Católica sigue unos dogmas y unos cánones. Y esos cánones, ya digo, es desde Nicea hasta aquí, prácticamente. No es que lo haya ocultado ni que haya una reunión ahora mismo de la Iglesia. Oye, estos personajes, aparte que, ya digo, es porque no, lo importante para la Iglesia Católica es el mensaje de Jesús, que era revolucionario, ¿no? Ellos valoraban y siguen valorando, y yo también, el mensaje de amaros los unos a los otros como yo os he amado. Si eso fuera así, hoy en día habría menos guerra y menos batalla.
Eso es la importancia que le han dado. La historia de Claudia puede ser bonita, nos hemos distraído contándola, va a haber aquí en estos programas historias muy bonitas, sin dogma de fe, sino histórico, pero la importancia que la Iglesia Católica siempre ha dado ha sido el mensaje de Jesús. ¿María tuvo otros hijos? María. Bueno, eso es para el programa, perdonadme, para el programa de María. Creía que me iba a preguntar por Claudia. No lo conocemos. Ya lo adelanto por si alguien lo pregunta. No aparecen escritos los hijos de Claudia. Tampoco los romanos tenían esa obligación de tener hijos, como los judíos. ¿Cómo fue el matrimonio de Claudia con Pilato después de la crucifixión? Bueno, ahí datos desgraciadamente no tenemos, porque si ellos son conocidos es precisamente por lo que hemos comentado, porque coincidía en la época de Jesús. Sabemos que en el año 36 fue deportado y probablemente fue a Roma, Pilato, pero después hay muchas leyendas que estuvo en la Galia, antigua Francia. Bueno, os puedo decir que hasta, yo que soy andaluz, se habla de que estuvo hasta, que murió hasta en Cártama, un pueblo de Málaga. Pero no hay constancia escrita. Los registros y la gente que escribían eran muy pocos. De hecho, yo me he guiado mucho por Flavio Josefo y poco o nada. Te habla después. Has comentado 240 impactos. Sí. Eso serían 80 latigazos. Bueno. ¿Cuántos latigazos daban los romanos según la ley romana? ¿Se engañaron con Jesús y se saltaron la ley? Bueno, los latigazos eran los siguientes. El fragum placilatum tenía 3 tiras, entonces cada golpe hay que multiplicarlo por 3. Por eso yo hablo de 240 golpes. Si son 40 golpes, son 120 de uno de los líctores. Los otros 40 golpes que daba el otro líctor son otros 120. En total, 240 impactos. Efectivamente, la ley romana, el límite, digamos, en la flagelación, en ese castigo eran 40 golpes. Lo que pasa es que engaña muchísimo, porque, ya digo, si yo tengo solamente un látigo, pues bueno, cuenta cada uno de los golpes, pero si de un látigo salen 3 tiras, mis 40 golpes son 120. Y si mi compañero da otros 40, 240 hacen. Lo que yo no entiendo es cómo ese hombre no murió en el litógrafo. Fue una paliza brutal. Jesús hacía milagros los sábados y eso estaba prohibido por la ley judía. ¿Fue este el motivo de que el Sanedrín lo quería matar? No. No. El Sanedrín lo quería matar por muchos motivos, pero ese no fue el principal. El principal, os lo digo y lo veremos en otros programas, pero bueno, aprovecho y ya os lo comento, el principal era porque los cimientos económicos del templo se tambaleaban. Así de sencillo. Para ellos, para los judíos en aquella época, el que pecaba, tenía que pagar el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que uno gana. Y con eso, ya tus pecados eran perdonados. Y llega Jesús y dijo que no hace falta pagar nada. El que se considere que ha pecado, que se dirija al Padre. Peligro. No entiendo la iglesia muchas veces. ¿Santa? ¿Por qué? Bueno, santa, la Iglesia Católica, si se refiere, pues, bueno, ellos, la Iglesia Católica suben a los altares a los que consideran personas, a lo mejor, bueno, más que relevantes, o personas que hayan hecho algo significativo, sobre todo después de la muerte de Jesús, y los que estuvieron muy cerca de él. Claudia, ya he dicho en el programa, prácticamente había escuchado hablar de Jesús, le gustaba su mensaje, se hizo amiga de María, tuvo ese sueño, y le hicieron santa a los primeros cristianos porque consideraron que la emoción y el sueño que había vivido Claudia es como el post publicitario que veis aquí en el Facebook, que pone la elegida, es una pregunta, la vieron como la elegida. Bueno, pues ya me informan que se han terminado las preguntas. Yo encantado de haber estado una noche más con vosotros. Espero que os haya gustado.
Y mi intención siempre es la misma, ¿no? Es llevar a todos vosotros mis años de investigación con personajes, algunos más conocidos, otros menos, y os reemplazo para el próximo programa que tengamos, que tendremos como protagonista a Juan Bautista. آهون بشمية نتغدى الشمس تيتي مبشوت